Hola a todos queridos amigos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es más aterrador que la pobreza? Es vivir bajo un techo donde cada palabra se siente como un cuchillo clavado en el corazón. En este nuevo camino, Tuvi debe enfrentarse a una madrastra cruel, alguien que no deja de lanzar desprecios y la mira como si fuera una espina en sus ojos. Incapaz de soportarlo más, Tuvi y su hermano Lindó se ven obligados a abandonar la casa, cargando con el dolor y la desesperación. Mientras tanto, el padre recorre los caminos buscándolos sin descanso, con el corazón hecho pedazos al no encontrar a sus hijos. Pero, ¿acaso esa madrastra llegará alguna vez a arrepentirse de lo que ha hecho? ¿O seguirá hundiendo a la familia en el rencor y las lágrimas? Acompáñennos para descubrir la verdad que se esconde detrás de las sonrisas y las lágrimas. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir esta historia llena de misterio. Ahora comencemos. En la pequeña casa húmeda, los gritos desgarradores de la madrastra retumbaban como látigos cortando el aire. «Malcriado, dejé el dinero en el cajón. ¿Dónde está ahora? ¿Fuiste tú quien lo robó, mocoso?» Lindo se quedó encogido en medio de la sala, con las manos pequeñas apretando el borde de su camisa. Sus ojos enrojecidos se llenaban de lágrimas y con voz entrecortada apenas pudo responder. Yo no lo tomé. Mamá, te juro que no lo tomé». Pero la madrastra alzaba más la voz, cada vez más dura, con un desprecio que helaba la sangre. «Si no fuiste tú, ¿entonces quién? Tu hermana te enseñó. Esa familia suya solo sabe vivir de los demás robando. La sangre de ladrones corre por sus venas. Tarde o temprano tenía que salir a la luz». En ese instante la puerta chirrió al abrirse. Tuvi apareció con el rostro pálido, horrorizada, al ver a su hermano arrodillado en el suelo temblando de miedo. Las lágrimas de Lindo caían gota a gota, manchando las frías baldosas. Tuvi corrió hacia él con la voz quebrada, casi rota. «Madre, ¿qué está haciendo? Lindo jamás haría algo así». La madrastra se giró de golpe con los ojos encendidos de furia, como si por fin hubiera encontrado a su verdadero enemigo. «Si no es él, eres tú. ¿Quién más? Yo les doy de comer 3 veces al día y aún así se atreven a robarme. Ingratos, eso es lo que son». Tuvi mordió fuerte sus labios con lágrimas ardiendo en sus mejillas. Quería hablar, defender a su hermano, pero las palabras se le atoraban en la garganta y la impotencia le oprimía el corazón. Lindo levantó la cabeza con el rostro empapado en lágrimas y gritó desesperado: «Hermana, yo no lo tomé. No hice nada. Créeme». El llanto del niño resonaba por toda la casa, pero para aquella mujer no era más que ruido insoportable. Con un gesto brusco, señaló la puerta y rugió con una voz que retumbó como un trueno: «¡Fuera! Los dos fuera de mi casa ahora mismo. No voy a mantener a ladrones. Esa sangre sucia solo trae vergüenza a este hogar». En ese instante la casa se volvió tan fría como una prisión. El viento de la noche se colaba por las rendijas de la puerta, arrastrando el sollozo ahogado de Lindo, mezclado con la mirada desesperada y dolorosa de Tuvi. Ella tomó la mano de su hermano en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, mirando la puerta que alguna vez fue un hogar y ahora se había convertido en la cárcel que los expulsaba. La imagen era como una herida abierta que estremecía a cualquiera que la presenciara, y en medio de aquel silencio sofocante surgía una pregunta que no dejaba de atormentar. ¿Acaso detrás de esas acusaciones crueles se esconde una verdad aún más oscura? ¿Y cuál será el destino de estos 2 niños? Los 2 hermanos caminaban lentamente entre la neblina. De pronto Tuvi se detuvo en seco, llevó una mano al pecho y su respiración se volvió agitada, como si alguien la estuviera asfixiando. Su rostro se tornó pálido
El sudor frío empapaba el cabello, que caía desordenado sobre su frente. Intentó mover los labios, miró a su hermano como queriendo decirle algo, pero antes de pronunciar una palabra, todo su cuerpo comenzó a temblar y se desplomó en el suelo helado. ¡Hermana Vi! El grito desgarró la noche. Lindo corrió hacia ella abrazándola con desesperación. Sus manos pequeñas temblaban mientras la sacudía, suplicando entre sollozos. «Hermana, no me dejes. Despierta, por favor. Abre los ojos, te lo ruego». Pero Tubi permanecía inmóvil con una respiración débil y un rostro cada vez más pálido. El niño lloraba desconsolado, sus lágrimas ardientes se perdían en el viento helado de la noche. Sin saber qué hacer, Lindo se levantó de golpe y corrió hacia la casa. Golpeaba con todas sus fuerzas, el portón metálico gritando hasta desgarrarse la voz, su súplica hecha pedazos en la desesperación. «Mamá, abra la puerta. Por favor, salve a mi hermana. Se está muriendo. Se lo ruego, mamá. Se lo suplico». Los golpes resonaban con eco en toda la calle. Al cabo de un momento la puerta se abrió. La madrastra apareció con pasos lentos, la mirada helada. Observó a Lindo de rodillas con lágrimas que le empapaban el rostro y la mano temblorosa, señalando hacia donde yacía Tubi. Pero en sus ojos no hubo compasión alguna. ¿Qué ahora esa niña finge estar enferma para volver aquí? Ese truco barato no me engaña. No me hagas teatro. Su voz sonó cortante como una cuchilla clavándose en el corazón del niño. «No, no es mentira», gritó Lindo entre sollozos con palabras que parecían desgarrarle la garganta. «Ella está enferma de verdad. Por favor, llévela al hospital o va a morir. Me arrodillo, le imploro, sálvela». El pequeño se aferró a sus piernas con los hombros frágiles sacudidos por el llanto. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo bajo sus pies y sus súplicas eran tan desgarradoras que parecían cortar el aire. Sin embargo, la respuesta fue un gesto cruel. La mujer lo apartó de un empujón con los ojos aún fríos como el hielo. Dio media vuelta dejándolo tirado en el suelo mientras él levantaba la cabeza con desesperación mirando cómo ella se alejaba. El padre agotado, después de un largo día de trabajo, con el rostro curtido por el sol y el sudor aún en la frente, se quitó el casco de seguridad y llamó con voz fuerte llena de ilusión. «Tubi, Lindo, vengan, papá, les trajo un regalo». En su mente ya veía a los dos niños corriendo hacia él, con los ojos brillando y gritando, «¡Papá, papá!». Sin embargo, la casa estaba a oscuras en silencio absoluto. Ni una respuesta, ni un solo paso infantil. El padre se sobresaltó. Dejó la bolsa sobre la mesa, su mirada comenzó a recorrer el lugar con inquietud. Su voz se volvió más fuerte, cargada de ansiedad. «¿Dónde están los niños?». Desde la habitación del fondo, la madrastra salió caminando despacio. Su actitud era indiferente, los ojos mirando a otro lado, y su voz sonó fría, sin emoción. «Se fueron». Esa respuesta indiferente fue como un cuchillo directo al corazón del hombre. Se quedó inmóvil unos segundos paralizado, pero de inmediato la preocupación se transformó en furia. «¿Se fueron? ¿A dónde? ¿Por qué no están en casa?». Su voz retumbó en la pequeña vivienda golpeando cada palabra como un trueno. «¿Qué les hiciste? ¿A dónde mandaste a mis hijos?». La madrastra alzó las cejas con una sonrisa sarcástica, cargada de desprecio. Cruzó los brazos y respondió con un tono cortante. «Yo no los eché. Esa niña le enseñó a su hermano a robarme dinero. La sorprendí en el acto. Una ladrona así solo trae vergüenza a esta familia». Esas palabras crueles fueron como gasolina sobre fuego. El padre apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Su rostro enrojeció de rabia, sus ojos chispeaban como llamas. Avanzó decidido señalándola directamente.
Cállate ya, yo sé quién es Tubi. Puede ser pobre, puede que no tenga nada, pero jamás ha robado un centavo. Confío en mi hija más que en cualquier mentira tuya. La madrastra soltó una risa seca, su voz tan afilada como un cuchillo. ¿Estás ciego? ¿Crees que es tan inocente? Esa sangre suya solo sirve para vivir de los demás para robar. Si no me crees, sal a buscarla en la calle, seguro anda vagando por ahí. ¡Basta!, gritó el padre. La voz le temblaba de rabia y dolor. Golpeó con fuerza la mesa, haciendo que todo sobre ella se estremeciera. Podrás mentirme, podrás inventar lo que quieras para ocultar tu maldad, pero jamás te permitiré difamar a mi hija. Si a mis hijos les pasa algo, vas a pagar por ello. Sus ojos estaban enrojecidos, brillando con una mezcla de furia y un miedo profundo, el miedo de no volver a ver a sus hijos. La madrastra se quedó un instante en silencio con los labios apretados. Sus ojos vacilaron, pero enseguida recuperó su frialdad, insistiendo en su mentira. La tensión llenaba la casa, el aire se volvía espeso, casi irrespirable. De un lado, la ira incontenible de un padre dispuesto a todo. Del otro, la obstinación cruel de una mujer sin compasión. Y en medio de aquel silencio sofocante, solo parecía escucharse el latido acelerado de los corazones. Y la pregunta que helaba a todos era: ¿logrará el padre encontrar a Tubi y Lindo antes de que sea demasiado tarde? ¿O los espera una tragedia aún mayor? El viento nocturno silbaba entre los árboles como un lamento por el destino frágil de los dos hermanos. Tubi abrió los ojos lentamente con el rostro pálido y la respiración agitada. Al ver a Lindo llorando desconsolado, se incorporó con esfuerzo y lo abrazó con fuerza. Era un abrazo débil y tembloroso, pero el único refugio que les quedaba en aquella vida oscura. Lindo se frotó los ojos, su voz entrecortada surgía desde lo más profundo de su pequeño corazón. Hermana, yo no hice nada. ¿Por qué mamá me odia así? ¿Qué hice mal? Tubi no pudo contener el llanto. Con la mano temblorosa le secó las lágrimas, aunque la suya propia también temblaba sin cesar. Sus ojos enrojecidos reflejaban cansancio y dolor, como si cargaran con todo un cielo oscuro. Yo te creo, Lindo. Tú no hiciste nada malo, solo que ya no tenemos un lugar aquí. Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de Tubi, mojando el hombro de su hermano. Los dos caminaron en silencio con los pies descalzos sobre la tierra húmeda y fría. El crujido de las hojas secas bajo sus pasos sonaba como una despedida amarga. La tenue luz de las farolas alargaba sus siluetas frágiles como dos sombras solitarias y perdidas. Cada paso que daban no solo los alejaba de una casa, sino también de todo lo que alguna vez llamaron hogar. Dentro de la casa, la madrastra permanecía de brazos cruzados con una mirada llena de rencor, observando desde la puerta. Los sollozos de Lindo resonaban como un eco insistente clavándose en el aire. Sus labios temblaron un instante, y en sus ojos apareció un destello de duda. Pero al momento siguiente su rostro volvió a endurecerse, y de sus labios brotó un desprecio frío. «Lárguense cuanto antes mejor. Déjenme en paz». Afuera, las dos figuras pequeñas se perdían poco a poco en la oscuridad. El viento silbaba mezclándose con el llanto entrecortado de Lindo y los sollozos contenidos de Tubi, formando una melodía dolorosa que desgarraba el corazón. A lo lejos, el padre regresaba agotado tras un día de trabajo. Al ver el portón cerrado y al no escuchar las risas habituales de sus hijos, frunció el ceño. Un mal presentimiento comenzó a apoderarse de él, haciendo que su corazón latiera más rápido. Pero ¿lograría descubrir la verdad a tiempo? ¿O cuando lo supiera, ya sería demasiado tarde para recuperar a sus hijos? Los dos hermanos seguían avanzando en silencio sus pequeñas figuras, desvaneciéndose en la noche sin fin.
y la pregunta que quedaba flotando asfixiante para todos era: ¿hacia dónde se dirigirá la vida de Tu Vi y Lindo cuando su único refugio, su hogar, les ha sido arrebatado de la manera más cruel?